¿ya la dejás Listo. grabando la clase? Ah, sí, justo puse play, pero si querés Listo, pausalo. perfecto. No, no hay problema. Ya está, queda grabando genial. Bueno, buenas tardes chicos a todos. Espero que se escuche bien. Cualquier cosa me van diciendo. No sé si estaban todos en la clase pasada. Bueno, mi nombre es Pedro, el apellido está ahí escrito. No es un trabalenguas, ese es mi apellido, así que bueno. Pedro para todo el mundo, no se compliquen demasiado. Quiero ver, acá veo algunas cosas de chat. Bien, buenas tardes, perfecto. Buenas tardes a todos. Bien, quiero ir viendo si puedo compartirles pantalla. Así empezamos con el tema que nos toca hoy. Si hay algo que, si se no se escucha, si se traba o algo, me van diciendo. Lo mismo, como ya les dije en las clases pasadas, o sea, la idea de esto es que sea lo más natural y, digamos, presente posible, en la medida, así a distancia incluso. Así que nos manejamos generalmente con los micrófonos en silencio para evitar que haya ruido en el ambiente, lo que no significa de que si ustedes tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna aclaración, quieren hacer algún aporte, alguna cuestión que consideren que pueden sumar, está buenísimo, se abren el micrófono automáticamente o lo mandan por el chat. En eso siéntanse con libertad como para poder sacarse las dudas y hacer los planteos que quieran. La idea de esto es que sea una clase participativa, que a ustedes les sirva. Voy a tratar de ayudarlos en algunas cuestiones del tema que nos toca ver hoy, pero eso no significa de que podamos seguir ampliando y viendo algunos aspectos que tal vez les interesan más, así que en eso ustedes tienen libertad y ya lo saben desde la primera clase. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si podemos ver acá. Bien. A ver si funciona. Ahí arrancó. Bueno, de cualquier forma estamos grabando la clase. Esto, siempre las clases son libres para ustedes. La idea es que les sirva. Si ustedes quieren verlas después grabada, generalmente las subimos bastante rápido o tratamos de hacerlo. Y si no, bueno, los invito a seguir participando y quedarnos juntos para ver un poco de los temas que nos toca ver hoy. Hoy nos toca ver el tema de extinción de la comunidad. Y ahí yo les puse como para que tengan por lo menos una orientación, dónde lo pueden encontrar, si tienen algún código a mano. La idea sería que ustedes por lo menos, tanto o en la compu o en papel, tengan un código a mano para ir siguiendo por lo menos los lineamientos que vamos viendo del código. Generalmente nos manejamos como base con el nuevo Código Civil y Comercial, con alguna referencia en relación a comparaciones con el código anterior, y obviamente algún material que podamos seguir sumando, códigos comentados y demás. ¿Qué es esto de extinción de la comunidad? Y para, digamos, nosotros podernos ubicar en dónde estamos parados en relación a esta cuestión. Ustedes vienen desarrollando a lo largo de las clases, ¿sí?, que han tenido hasta ahora con los otros profesores, vieron las cuestiones ligadas al régimen patrimonial matrimonial. ¿Sí? No sé si se acuerdan de la última vez que compartimos la clase conmigo, nosotros hemos empezado a analizar el matrimonio, cómo llegábamos al matrimonio, qué requisitos se necesitaban, y los efectos personales del matrimonio. Después con el resto de los profesores vieron, entiendo, si no es así, me corrigen, igualmente algunos repasitos ahora a lo largo de este PowerPoint vamos a ir viendo sobre los aspectos centrales o algunos aspectos que tienen que recordar necesariamente para terminar de entender ahora esta cuestión ligada a la extinción de la comunidad, porque parto de la base de que ustedes han visto, ¿sí?, el régimen patrimonial, al menos el general, que es justamente el régimen de comunidad. Ustedes han analizado en cuanto al régimen patrimonial que hay un régimen patrimonial primario, o un orden primario, o un piso mínimo, como sea que lo quieran llamar, que es aplicable a todos los diferentes, a los dos supuestos, las dos posibilidades de régimen patrimonial, régimen económico que tenemos dentro de nuestro sistema. ¿Esto es así, sí o no? Si no, vamos mal. A ver, quiero ver si los puedo ver un poco más las caras. Veo poquitas caras, el resto están o escondidos o no los veo. ¿Por qué? Esto es importante. Porque nosotros ahora vamos a hablar de cómo termina ese régimen patrimonial y qué es lo que pasa
a partir de la extinción, ¿sí?, de ese régimen patrimonial, el régimen patrimonial de la comunidad, el régimen general, el régimen supletorio legal, es decir, que si cuando se casan las personas no dicen nada, no eligen nada, el régimen de comunidad va a ser el que se les va a aplicar. Y esto es importante porque este punto que nosotros vamos a analizar es el punto en el que pone fin a ese régimen de comunidad de ganancia al que estaban sometidos los cónyuges desde la celebración del matrimonio o desde el sometimiento al régimen de comunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en el momento del matrimonio ustedes ya han estudiado, y si no lo van a estudiar, que tienen la opción, la posibilidad de elegir un régimen económico diferente, que es el régimen de separación de bienes. Ese régimen en particular lo van a estudiar en las clases que siguen, si mal no recuerdo el cronograma que tenemos de cursada. Pero lo que ustedes ya han estudiado, ¿sí?, es el régimen de comunidad que nosotros vamos a analizar cómo se extingue y por qué se extingue hoy por hoy, ¿sí? Entonces, la extinción, cuando hablamos de esta extinción de comunidad, nos referimos justamente a este punto en el cual se pone fin, se extingue ese régimen patrimonial económico que existe en el matrimonio, y que es el que se le aplica a la generalidad de los casos. En la realidad de la situación son muy pocos los cónyuges que eligen un sistema de gestión separada. ¿Por qué? Porque todavía es un sistema nuevo para nosotros, no está muy implementado, no se sabe muy bien cómo implementarlo por la gente, por el común de la gente. Entonces, esto todavía falta aceitarse este mecanismo, ¿sí?, para que tenga una aplicación concreta y en mayor medida. Generalmente, ¿quiénes utilizan el régimen de separación de bienes? Aquellos que han pasado por alguna mala experiencia de un régimen de comunidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos viendo en la práctica hoy por hoy. Lo cierto entonces es que este punto de extinción es el que pone fin a ese régimen de comunidad al que estaban sometidos los cónyuges. A ver si avanza. Vuelvo un poquito, se me fue muy rápido. Esto yo acá les refiero a algo que ustedes ya han estudiado, pero por las dudas, si no lo han estudiado, recuerden darle una mirada al artículo 449, que es el que nos habla al principio de la posibilidad de elegir el régimen. Ahí encuentran la posibilidad de optar por uno u otro al momento de celebración del matrimonio, e incluso, ¿sí?, si se puede modificar con posterioridad y qué requisitos tiene. No me voy a detener mucho sobre eso. ¿Cuál sería la regla general en materia de extinción de la comunidad? ¿Sí? Que la extinción del régimen de comunidad implica el cese de la ganancialidad. Esto es importante, ¿sí? Implica entonces hasta dónde, ¿sí?, va a operar este régimen patrimonial de ganancialidad que ustedes, entiendo, ya han estudiado, con las implicancias que tienen en cuanto a la determinación de qué bienes son propios, qué bienes son gananciales, y ahí después vamos a entrar en la, ¿sí?, en la discusión de la liquidación, cómo hacemos para liquidar esto. Pero este punto, ¿sí?, la extinción nos va a marcar el fin de ese sistema de comunidad, ¿sí? Y a partir de ahora vamos a tener, ¿sí?, una situación diferente en la cual los ingresos, las adquisiciones que vengan con posterioridad a este punto de extinción, en principio, van a resultar personales y exclusivas de cada uno de los cónyuges. Es decir, a partir de este momento en adelante, lo que ingrese en el patrimonio de cada uno va a ser de cada uno, ya no va a ser más de la comunidad. ¿Por qué? Porque operó la extinción justamente de este régimen patrimonial. Acá viene el punto entonces muy importante, ¿sí?, y que tenemos que analizar. Y que lo que ustedes tienen que empezar a meterse en la cabeza, que muchos abogados, incluso abogados recibidos y en ejercicio, confunden, ¿sí?, y esto es muy importante, confunden la extinción de la comunidad con la extinción del vínculo matrimonial, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Pueden ir de la mano? Sí. ¿Pueden ir en la generalidad de los casos? ¿Van juntas? Sí. ¿Siempre? No, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. ¿Qué excepciones tenemos a esta regla? Y vuelvo de vuelta. La regla era entonces que la extinción me liquida, así me extingue, por no hablar mal, me extingue este régimen de comunidad. Y en principio, y esta es la regla, que en principio, las adquisiciones posteriores a este punto de extinción van a ser de cada uno, de los cónyuges. Pero hay excepciones a esta regla. Las excepciones a la regla, ustedes ya las han estudiado, ¿sí? Cuando estudiaron los diferentes supuestos de los bienes propios y los bienes gananciales. ¿En dónde tenemos las excepciones? Por ejemplo, en el artículo 465, inciso F. Los adquiridos después de la extinción de la comunidad, o sea, después de este punto que estamos analizando, por permuta de otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial o la reinversión del producto de la venta de los gananciales. Es decir, el monto que yo tenía de ganancialidad lo pongo en otro bien después de la extinción, pero que en realidad lo que estoy haciendo es
permutando uno por otro, por lo cual entra en una excepción a ese principio de que esta adquisición posterior sería del cónyuge individualmente. No, sigue siendo parte de la ganancialidad porque se obtuvo a partir de bienes gananciales. Otra excepción, también el 465, pero en el inciso J, los adquiridos con posterioridad a la extinción de la comunidad, cuando el derecho a incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante, ¿sí?, la comunidad. Es decir, yo tengo el derecho desde la comunidad vigente y recién lo incorporo, ¿sí?, al patrimonio con posterioridad. Esto nació antes de la extinción de la comunidad, por lo tanto, también entra en una excepción y sigue manteniéndose dentro de la comunidad. Después vemos cómo lo liquidamos. Eso después se analizará, ¿sí?, en los puntos que siguen. Y otra de las excepciones las encontramos en el inciso K del artículo 465. Adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de nulidad relativa, pero que es confirmado después de la disolución de ella. Es decir, tengo un problema en la génesis del título, ¿sí?, en la génesis de esa adquisición, que recién la confirmo tiempo después de la extinción de la comunidad. Y por lo tanto, como esto nació antes, forma parte, ¿sí?, forma parte de esa comunidad de ganancias. Esas son algunas excepciones a ese principio general. Acuérdense entonces diferenciar la regla general, ¿sí?, respecto a este punto de extinción de la comunidad, que es muy importante. ¿Por qué se extingue la comunidad? ¿Sí? ¿Por qué llegamos a este punto de situación? En primer lugar, la principal causa de extinción de la comunidad es una causa natural, ¿sí?, que es ¿cuál? La muerte, ¿sí?, comprobada o presunta de uno de los cónyuges. ¿Por qué? Porque esto me extingue también el vínculo, ¿sí o no? Acá sí hay una situación en la cual estamos en la extinción del vínculo y la extinción de la comunidad opera en el mismo momento. La anulación del matrimonio putativo, ¿sí? Y en relación a esto, ustedes, entiendo que también yo lo he estudiado, les doy acá una pista para que ustedes repasen, ¿sí?, estos artículos 428 y 429 que se refiere a esta cuestión del matrimonio putativo, cuando se daba, para lo cual tengan en cuenta que es aquel que se contraía por ambos cónyuges o uno de ellos de buena fe, con diferentes implicancias, ¿sí?, dependiendo de si es una u otra de las situaciones, y las tienen desarrolladas ahí en estos artículos, que entiendo que algo han visto. Pero lo cierto entonces es que esta situación, en razón de la buena fe, generaría, ¿sí?, la existencia, o puede generar la existencia del régimen de comunidad, y la anulación entonces de este matrimonio me extinguiría ese régimen de comunidad. La tercera causa de extinción, ¿sí?, es el divorcio. Y esta es una de las que ustedes más van a ver en la práctica, una de las que más van a utilizar, por la cual se extingue entonces, tenemos la extinción a partir del divorcio del vínculo y la extinción, ¿sí?, del régimen de comunidad. Y ojo con esto, vamos a analizar los tiempos en los cuales opera uno y otro, ¿sí? Cuarto supuesto, separación judicial de bienes, ¿sí?, que nosotros la vamos a ver en el artículo 477, y esto lo vamos a desarrollar con un poquito más de detalle más adelante para ver qué es esto de la separación judicial de bienes. Y quinto, la modificación del régimen patrimonial matrimonial. Con lo cual, de vuelta, los remito para que ustedes vuelvan a repasar el 449, que nos daba cómo, en qué plazo, y cómo realizar, y de acuerdo a la oponibilidad, ¿sí?, cómo logramos la oponibilidad frente a terceros de esta modificación del régimen patrimonial. Acuérdense entonces, podemos pasar, ¿sí?, de un régimen de comunidad a un régimen de separación de bienes, ¿sí? El régimen de separación de bienes tenemos la posibilidad de hacerlo en cierto tiempo, con ciertos requisitos. Ustedes, si no lo han visto, creo que lo van a ver en las clases que siguen. Estas son las causas que nos da el 475 para que opere la extinción de la comunidad, ¿sí? Es decir, la muerte, la anulación del matrimonio, en estos casos de matrimonio imputativo, el divorcio, la separación judicial de bienes, que ahora vamos a estudiar un poquito más en profundidad, y la modificación del régimen patrimonial matrimonial. Son las únicas causas por las que se extingue o podemos extinguir el régimen de comunidad. No tenemos otras, ¿sí? Incluso el código ha aumentado las que teníamos con anterioridad con el código anterior, en función de la incorporación, ¿sí? En función de la incorporación, por ejemplo, de la opción o la posibilidad de optar por un régimen patrimonial distinto que no estaba en el sistema anterior. Pero estas son las únicas causales que tenemos. Estas causales no podemos ampliarlas, son las únicas que tenemos reguladas. ¿Cómo las podemos clasificar? La clasificación viene de la mano de los que yo les comentaba al principio, de tener en cuenta si al momento de la extinción, ¿sí?, si en la misma oportunidad de la extinción se daba también la disolución del vínculo matrimonial
o no. ¿Esto qué significa? Significa que podemos tener una extinción del régimen de comunidad, pero mantener vigente el vínculo matrimonial, ¿sí? ¿En qué casos se van a dar? ¿Sí? En los que tenemos acá en el punto 2, manteniendo el vínculo matrimonial, en la separación judicial de bienes y en la modificación del régimen convencional. ¿Qué significa esto entonces? Tenemos un matrimonio vivo, el matrimonio subsiste desde el punto de vista jurídico, pero tenemos una diferencia en cuanto al régimen patrimonial. Operó una extinción, el régimen de comunidad terminó para pasar a un régimen, ¿sí?, de separación de bienes, a partir de una resolución judicial de separación de bienes, o a partir de que los propios cónyuges se ponen de acuerdo y lo modifican con los requisitos que ustedes ya han estudiado o van a estudiar, ¿sí?, en cuanto a forma, oportunidad y plazo para poder hacerlo. Si a la par de la extinción de la comunidad tenemos la disolución del vínculo, es decir, ya no vamos a tener más matrimonio, nos vamos a encontrar con los supuestos de la muerte, muerte comprobada o de presunción, la anulación del matrimonio putativo y el divorcio, ¿sí? La que ustedes, ya les digo, más van a ver, más van a utilizar, son las vinculadas a la disolución del vínculo matrimonial, al menos por ahora en cuanto a la práctica generalizada, pero es importante que puedan entender en uno y otro caso cómo se daría la situación. ¿En qué momento, ¿sí?, va a operar la extinción? Y acá empezamos a desarrollar un tema importante, ¿sí?, por las consecuencias patrimoniales que esto tiene. En el caso de la muerte de la persona, ¿sí?, en el caso de la muerte de la persona, desde el mismo momento de la muerte o del día presuntivo del fallecimiento. Acá ustedes van a tener que repasar y analizar el artículo 476 junto con los artículos 85 y 86 que hablan de los supuestos de presunción, ¿sí?, de muerte de la persona. En este sentido, ustedes van a estudiarlo de acuerdo al material sobre el que lo analicen, y van a ver que hay todo un desarrollo respecto a los antecedentes de esto y toda la complicación que había en cuanto a la determinación de la extinción de la comunidad antes de esta nueva regulación a los fines de establecer en qué momento se extinguía, en qué momento operaba la disolución del vínculo. Hoy ya no lo tenemos más, por suerte el Código ha tomado doctrinas y jurisprudencia avanzada sobre este punto y ha establecido, ¿sí?, en el artículo 476 que la comunidad se extingue por muerte de uno de los cónyuges. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo del fallecimiento, ¿sí? Con lo cual, el momento es el mismo, ¿sí?, ya sea muerte comprobada o muerte presunta, en ese momento opera la extinción de la comunidad. Si hablamos de la posibilidad de una modificación del régimen, ¿sí?, esta extinción de la comunidad se va a dar desde el día de la celebración de la escritura pública. ¿Por qué? Porque para modificar el régimen teníamos que hacerlo con una formalidad específica, y era la realización ante o a través de una escritura pública ante un escribano público. Con lo cual, la publicidad registral va a estar dada de esa forma, y de esa manera entonces va a operar la extinción a partir de ese momento del régimen de comunidad, y van a pasar a utilizar un régimen de separación de bienes. En los casos de la nulidad, ¿sí?, de matrimonio, separación judicial de bienes y divorcio, la extinción, ¿sí?, la extinción de la comunidad va a tener efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o la presentación conjunta, dependiendo de cuál sea el caso, ¿sí? Este es el principio general que vamos a tener acá. Pero también este principio general está sometido a una excepción. A una excepción que tiene que ver con el tema de la separación de hechos. Y esto trae bastantes inconvenientes, no, en realidad lo que trae es que haya a veces puntos de vista diferentes respecto de esta cuestión de la separación de hechos. Es decir, en principio, esta comunidad se va a extinguir en los casos, vamos a poner el caso más sencillo y que ustedes más van a aplicar, es en el caso del divorcio, va a tener efecto retroactivo la extinción de la comunidad al día de la notificación de la demanda o la presentación conjunta según sea el caso. Ese va a ser el punto en el cual se extingue el vínculo matrimonial, y acá se los planteo a ustedes, ¿sí o no? ¿Ese es el mismo punto? O sea, ¿el vínculo matrimonial se extingue con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda? En realidad, no, ¿sí? El vínculo se va a extinguir una vez que esa sentencia adquiera firmeza. Con lo cual, y después cuando vean divorcio, que es un punto que sigue, un punto de los que van a ver en las próximas semanas, van a empezar a diferenciar entonces esta cuestión de dónde se extingue el régimen patrimonial y dónde se extingue el vínculo matrimonial. Son cuestiones que tienen que tener en cuenta.
Lo que a nosotros nos interesa acá es la cuestión patrimonial, que es la que estamos analizando, la cuestión patrimonial del matrimonio, en qué momento se extingue, en el momento de la notificación de la demanda, salvo que tengamos un supuesto de separación de hecho. Si se acuerdan, o si pudieron ver los videos de las clases anteriores, vieron que podíamos llegar a encontrar situaciones en las cuales los cónyuges, pese a estar viviendo en la misma casa, ya se encuentran separados de hecho, ¿sí? Entonces, esta situación de la separación de hecho, que acuérdense que la asociábamos para poder determinar realmente si había una circunstancia de separación de hecho a la falta de ese plan de vida común, a la falta de la convivencia, del compartir con el otro ese proyecto común, ¿sí? Entonces, si la separación de hecho, sin voluntad de unirse, precedió a la anulación de matrimonio o el divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación, ¿sí? Entonces, esta extinción puede ser que se haya dado antes de la notificación de la demanda del divorcio. Se haya dado, entonces, al momento en que operó esa separación de hecho, que pudo haber sido mucho tiempo antes, ¿sí?, de la sentencia, mucho tiempo antes, tal vez, del inicio de la demanda, ¿sí?, o puede ser muy cerquita, muy cercano en el tiempo. Depende de las circunstancias particulares de cada caso. ¿Cuál es el fundamento de esto? Lo que les decía recién, la ruptura del proyecto de vida en común. Cuando ya no encontramos ese proyecto de vida en común, entonces tampoco podemos, o el legislador entiende que tampoco podemos entender que existía este sistema de comunidad, ¿sí?, de la misma manera desde el punto de vista patrimonial. No sé si me entienden, si tienen alguna duda me van diciendo. En el tercer párrafo reconoce al juez la facultad de modificar la extensión de este efecto retroactivo. Es decir, el juez tiene la posibilidad, la potestad de modificar esta retroactividad de la fecha, ¿sí?, dependiendo de las circunstancias del caso. Pues va a analizar los elementos que se puedan traer para comprobar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser, ¿sí?, que para la fecha que haya operado o que entienda que es una fecha de separación de hecho una de las partes, la otra de las partes no lo entienda como mismo punto de separación, ¿sí? En el ejemplo es, a ver, sí, estábamos separados de hecho, pero compartíamos vacaciones. A ver, ¿había un proyecto de vida en común? ¿Sí o no? Nos fuimos todos juntos a, no sé, a realizar una actividad en tal lugar, parecíamos una familia. Bueno, ahí será una cuestión probatoria, determinar realmente si existió o si existía este proyecto de vida en común y si esa pareja mantenía ese vínculo matrimonial de la misma forma. ¿Esto es una cuestión difícil de probar? Sí, es muy difícil de probar, ¿sí? Es muy difícil de probar. En la generalidad de los casos, ¿qué es lo que pasa? Que se terminan poniendo de acuerdo en qué momento operó esta separación de hecho, ¿sí?, si la diferencia de días o de meses no es tan grande. Esto para evitar mayores conflictos, porque si no implicaría tener que analizar, hacer una incidencia o un expediente separado para los fines de determinar en qué momento operó esta separación de hecho, lo cual tiene costos, tiene otros inconvenientes que en la generalidad de los casos se terminan acomodando. Pero hay algunos que son más complejos y no se logran. Esto es importante entonces en qué momento opera esta extinción de la comunidad dependiendo, ¿sí?, de la causa por la cual se genera. Vamos a hablar un poquito de la separación judicial de bienes, que es uno de los supuestos que da lugar a la extinción de la comunidad. La separación judicial de bienes, ¿sí?, como causal de extinción existe tanto en el código anterior como en el código nuevo, pero con diferentes efectos. En el código anterior, ¿sí?, en el código de Vélez, el régimen de comunidad era único, imperativo, legal y forzoso. Era el único que existía, el único supuesto que se le permitía a los cónyuges y por la cual se podía extinguir el régimen de comunidad en las ganancias y pasar a un régimen de separación de bienes, manteniendo intacto el vínculo matrimonial, era a través de la separación judicial de bienes. Era un único supuesto, poco utilizado, era la única posibilidad que admitía el código anterior. El nuevo código comparte, ¿sí?, esta causal en cuanto a sus efectos con la modificación del régimen por mutuo acuerdo. Es decir, nuestro sistema trae a cuento, ¿sí?, el sistema que tenemos hoy vigente del Código Civil y Comercial nuevo, trae a cuento este sistema de separación judicial de bienes, pero también habilita, lo que les decía al principio, la posibilidad de que sean los propios cónyuges quienes elijan, ¿sí?, cambiar a un régimen de separación de bienes diferente. Y las causales, ¿sí?, por las cuales da la posibilidad de esta separación judicial de bienes, vamos a ver que están determinadas y son taxativas. ¿Cuál es la finalidad de la separación judicial de bienes?
tengan en cuenta esto, ¿sí? Las palabras que utilizamos en este punto es importante. Cuando hablamos de separación judicial de bienes significa que ante una determinada causal, ante un determinado supuesto, que ahora vamos a analizar, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son, que son taxativos, permite un planteo judicial a los fines de que el juez meritúe y resuelva si corresponde, ¿sí?, extinguir el régimen de comunidad y pasar a un régimen de separación judicial de bienes. Distinto al supuesto de separación de bienes, que es un supuesto en el cual las propias partes acuerdan dejar, ¿sí?, modificar el régimen anterior, el régimen de comunidad, y pasar a un régimen de separación y de gestión separada de los bienes. Vamos a llegar en cuanto a la cuestión práctica de cómo se gestionan los bienes una vez que nos encontramos en uno y otro, de la misma forma. Se regulan igual. El tema es cómo llegamos a eso y en qué supuestos. En la separación judicial de bienes, la finalidad que tiene es la preservación e integralidad de los bienes ante ciertos supuestos que están fijados por la ley. La idea de esto es proteger la ganancialidad, es decir, hay determinadas conductas, determinadas maniobras que me generan una situación por la cual, si sostenemos la ganancialidad como la tenemos hasta ahora, me puedo ver perjudicado. Por esto lo que le planteo es, señor juez, sin perjuicio de que mantengo el matrimonio, lo que quiero es extinguir la comunidad y pasar a un sistema, ¿sí?, un sistema de gestión de bienes separados, pese a que la otra parte no lo quiera, con lo cual tengo que obtener una resolución judicial sobre esto. Y la otra finalidad es que uno de los cónyuges gestiona y administra los bienes de otro. Es decir, interrumpimos las reglas de administración y gestión separada, ¿sí?, que ustedes, entiendo, algo ya han visto. Igualmente ahora tenemos un par de plantillas de ayuda para que las puedan recordar. Esto sería la finalidad. ¿Por qué se da la posibilidad de solicitar un proceso, solicitar al juez que resuelva la separación judicial de bienes? Extinguir el régimen de comunidad porque me está o me puede generar un perjuicio a futuro, ¿sí?, en cuanto a la ganancialidad. Y esto es importante, ¿sí?, y que les va a dar, entiendo yo, que les va a dar la idea de por qué se plantea esto. ¿Por qué si yo estoy en un sistema de ganancialidad? Un sistema que en principio me correspondería la mitad de los bienes, ¿sí? ¿Por qué tengo que plantear la separación? Porque justamente lo que los cónyuges tienen respecto de los bienes que no son titulares durante el matrimonio es un derecho en expectativa. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el sistema de comunidad se encuentra en juego el destino de un conjunto de intereses, de estos bienes gananciales, sobre lo que los cónyuges tienen un derecho eventual, un derecho en expectativa de participación por mitades respecto de los que no son titulares. Traduciendo esto, ¿qué significa? Si mi cónyuge compró durante el matrimonio una casa, ¿sí?, yo tengo la expectativa de que al final del matrimonio la mitad de esa casa es mía. Pero ese derecho es en expectativa hasta el momento en que opere ¿qué? La extinción de la comunidad. Si la comunidad no se extingue, mi derecho no está materializado, no está cristalizado. Mi derecho es un derecho que tengo, que me correspondería al final, ¿sí? Pero puede ser que en el intervalo de todo este tiempo en el cual estamos en matrimonio y tenemos este régimen, puede ser que ese bien termine no quedando al final, al momento de la extinción. Por lo tanto, es en expectativa que puede darse o no. Por esto es importante esta separación judicial de bienes. Porque en realidad lo que yo estoy acá es temiendo de que la administración o la gestión del cónyuge, ¿sí?, al cual le corresponde esa administración y gestión del bien, porque es titular, en realidad yo veo que voy a tener problemas para poder quedarme con una parte de esos bienes porque hay una mala gestión, una mala administración. Y si yo no hago algo ahora y divido las aguas, por más que lo siga amando y siga queriendo mantener el vínculo matrimonial con la persona, me voy a ver perjudicado o perjudicada, dependiendo del caso. No sé si puedo transmitir la idea de esto. Con las causas capaz que podamos clarificar un poco más. ¿Cuáles son las causas de la separación judicial de bienes? La primera causa, la mala administración del otro, que puede acarrear o acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales. Fíjense, por eso me interesaba aclarar el punto de este derecho en expectativa en cuanto a la ganancialidad. Yo no tengo todavía, mientras está vigente el matrimonio, mientras el sistema de comunidad está vigente, mi derecho sobre los gananciales, ¿sí? Cuando hablo de gananciales entiendo que todos estamos comprendiendo lo que hablo. Si alguien no entiende, me dicen y
repasamos los conceptos. Pero en función de esto, partiendo de esta idea, si tengo este derecho en expectativa, ¿sí? Si tengo este derecho en expectativa, entonces esa mala gestión me puede dar el peligro, o tener el peligro, de perder ese derecho en expectativa. Para que pueda darse este supuesto se tienen que dar dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. A ver, se me abrió un cuadrito acá, no sé si habían puesto algo. A ver. Si mi esposa está en prodigalidad. Bien, sí. ¿Qué pasó con eso? Ahí podrías plantearlo. Sí, ahora vamos a ver incluso, si entendemos de la misma forma, esto prodigalidad que pusieron acá, sí, lo vamos a ver, por ejemplo, que tenemos un supuesto en el caso de, por ejemplo, que esté concursada o quebrada, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en particular. Sí. Vamos a arrancar con una cuestión de la mala gestión, ¿sí? Es decir, tienen que darse dos elementos. Un objetivo, la existencia, por ejemplo, de gastos innecesarios, sin justificación, malas decisiones económicas. La idea de esto es que haya una deficiente o inepta gestión de los bienes que pongan en peligro el derecho a la ganancialidad. Pero ¿sí? Esta mala administración tiene que tener, ¿sí? Una carga subjetiva atribuible a culpa o dolo en cuanto a la realización de ese tipo de maniobras. No, ¿esto qué significa? Que no se sanciona la pérdida accidental ni el mayor o menor acierto en la gestión del negocio. Es decir, yo puedo haber realizado un negocio con toda mi buena intención, con todas mis ganas de que esto sea favorable, y sin embargo me agarró la pandemia y tuve que cerrar el negocio. Eso no significa de que haya actuado en forma maliciosa o que haya tenido algún tipo de culpa o dolo sobre esta cuestión totalmente imprevisible, ¿sí? Esto pudo haber generado la quiebra, ¿sí? Del negocio que quise poner con patrimonio ganancial, y sin embargo no es atribuible a una mala administración mía, ¿sí? Por ejemplo, para darles un ejemplo bien real y actual sobre lo que le podría pasar. Entonces, tienen que darse las dos cuestiones. Por un lado, tiene que existir una deficiente, ¿sí? Gestión de todo ese patrimonio, pero atribuible a una causal subjetiva, dependiendo del caso. Otro de los supuestos o causales para la separación judicial de bienes, si se declara el concurso preventivo, la quiebra del otro cónyuge. Entiendo que la pregunta estaba orientada por ahí, la que me hicieron recién. Esto no requiere el aspecto subjetivo, sino que alcanza con la causal objetiva, que es la declaración judicial del concurso preventivo a la quiebra del cónyuge, sin perjuicio de si hubo o no mala administración de aquel, ¿sí? Alcanza con que exista este supuesto previsto, pautado, establecido, para poder plantear la separación judicial de bienes. Pero acá, esto es una cuestión que ha sido a veces criticada por la jurisprudencia, en cuanto a qué podría obtener si le resultará beneficioso o perjudicial para el cónyuge plantear la separación judicial de bienes. ¿Por qué? Porque el cónyuge, conforme a la ley de concursos y quiebras, por más que realice este planteo, no tiene privilegio sobre su parte de los gananciales. Con lo cual, esto, bueno, hay que analizar en caso concreto, hay algunos artículos incluso de Kemel Marge que lo sostiene en cuanto a la aplicación, pero ella refiere a la necesidad de analizar la situación concreta si respondería o sería favorable el planteo de esta separación judicial de bienes para el cónyuge del concursado o del quebrado, ¿sí? Entonces, esto es importante teniendo en cuenta que el cónyuge del concursado fallecido no es acreedor de dominio, ni tampoco tercero en los términos del artículo 138 de la ley de concursos, por lo que carece de un privilegio para tomar el 50% de los gananciales. Y esto es importante en cuanto a dónde pueden llegar a plantear esto. Esta es una cuestión que tienen que plantearlo ante el juez del proceso colectivo, ¿sí? No ante el juez de familia. La homologación del acuerdo en el concurso preventivo, el avenimiento del pago total en la quiebra, carecen de entidad para restablecer la comunidad. Es decir, si después lo podemos arreglar igualmente el concurso, no alcanza para, una vez establecido esto, poder restablecer el sistema de comunidad de los cónyuges. Otro de los supuestos, si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse. Fíjense que esto es importante, entonces, es algo de lo que ya habíamos hablado en cuanto a la importancia de la separación de hecho, que la separación de hecho entonces da lugar a la extinción de la comunidad y dependiendo de dónde la utilicemos. La separación de hecho la podemos utilizar para la extinción de la comunidad en el marco de un divorcio, o la podemos utilizar como causal para la separación judicial de bienes, pese a que el vínculo se mantiene, ¿sí? Pese a que el vínculo se mantiene, ¿por qué? Porque todavía no tengo extinto el vínculo por el divorcio.
¿sí? Fíjense entonces dónde se daría la situación. Supuesto fáctico objetivo que no altera ni modifica el estado civil de las personas. No me está cambiando el estado de familia que tiene, ¿sí? De casados, pero produce efectos en el régimen de comunidad del matrimonio a raíz de la falta del proyecto de vida en común y el esfuerzo compartido. Por eso es que uno o ambos cónyuges pueden solicitarla con el fin de administrar y disponer libremente de lo adjudicado. El otro supuesto que encontramos es si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges se designa curador del otro a un tercero. Este podría encuadrar también en otro de los supuestos, si habíamos hablado de prodigalidad, y un supuesto que podríamos entender de determinación en la capacidad de la persona, podríamos también poder encuadrarlo en este caso, ¿sí? Para poder solicitar la separación judicial de los bienes. ¿Dónde estaría el argumento de esto? En función de que estaríamos, ¿sí? Si no damos la posibilidad de la separación judicial, se generaría la situación en la cual la administración y la disposición de los bienes estaría ajeno a un proyecto marital y estaría incluso sometido a la intervención de un tercero, ¿sí? Un tercero en el caso de la designación del curador. Por eso se da la posibilidad de que se pueda solicitar la separación judicial de bienes. ¿Quiénes pueden solicitar la separación judicial de bienes? En cuanto a la legitimación, ¿quiénes pueden plantearlo? Solo el cónyuge que acredite alguna de las causales que recién analizamos, taxativas del 477, puede solicitar esto. No puede, y específicamente lo establece el código, no puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por vía de la subrogación, ¿sí? Es decir, solamente la legitimación la tiene el cónyuge para proteger justamente esa característica de la ganancialidad o los bienes que están en esa ganancialidad y extinguir el régimen de comunidad. Es facultativo del cónyuge. No puede por vía de subrogación los acreedores plantear la separación judicial de bienes. Podemos solicitar, ¿sí?, medidas precautorias también en la separación judicial de bienes. Como les dije, esto requiere un proceso y como proceso puede tomar tiempo. Con lo cual, ¿sí?, puede ser que necesitemos medidas más rápidas para prevenir, ¿sí?, y tratar de tutelar los derechos en expectativa que tenemos en función de ese planteo de separación judicial de bienes que se está realizando. Puede solicitar las medidas que están previstas en el artículo 483, el artículo 483, que después vamos a verlos un poquito más, pero la idea básicamente es preservar este derecho en expectativa a participar en los gananciales producidos por ambos durante la vigencia del régimen de comunidad, y evitar o limitar las posibilidades de accionar del cónyuge demandado en procura de resguardar el valor económico de los bienes de aquel, manteniendo la intangibilidad del patrimonio. Es decir, si yo estoy planteándole justamente a una persona que está administrando al cónyuge o a la cónyuge, está administrando mal ese patrimonio, en función de esto tengo miedo de perder mi parte de la ganancialidad, ¿sí? Si esto se extiende en el tiempo, puede ser que ese miedo se materialice. Entonces, para evitar, ¿sí?, que la resolución que pueda llegar a dictarse, que ordene la separación judicial de bienes, deje de tener sentido, porque esos bienes ya no están dentro de la comunidad, o hay alguna maniobra que puede llegar a perjudicarlos, en función de esto puedo plantear medidas cautelares para conservar esos bienes hasta tanto se resuelva la cuestión. ¿Qué efectos tiene la declaración judicial de bienes? Importante esto sí que ustedes puedan diferenciar respecto de lo que tenemos en otro tipo de extinción de la comunidad. El vínculo marital queda intacto, ¿sí? En la separación judicial de bienes no me extingue el vínculo marital. Seguimos legalmente casados. Lo que tenemos es un cambio en cuanto al régimen patrimonial. Ingresan al régimen de separación de bienes. Es decir, y esto es a lo que les apuntaba al principio, ya sea por la vía de la decisión judicial, o porque nos ponemos de acuerdo para extinguir el régimen de comunidad a través de la separación, el régimen de separación de bienes, vamos a llegar al mismo punto, vamos a llegar al mismo efecto, que es ingresar al régimen que ustedes van a estudiar en los próximos días, que es el régimen de separación de bienes, que creo que igualmente alguna idea ya les deben haber dado respecto a las características que tiene esto, en comparación, sobre todo, con el régimen de comunidad que hoy estamos estudiando en la extinción. Y ahí tienen la pista, ¿sí?, para que ustedes vayan analizándolo, si no lo han entendido, si no lo han visto todavía. El 505 al 508 nos habla de cómo se regula el régimen de separación de bienes y qué características tiene. Igualmente lo van a estudiar en particular, no se preocupen. Mantiene el régimen... Doctor. A ver, ¿escucho algo por ahí? Sí. Disculpe, una consulta. ¿Hay algún plazo para interponer esa acción?
o puede ser en cualquier etapa del matrimonio? Plazo, ¿por qué se te vino la duda? Porque, digamos, como no... Porque me acuerdo que la doctora cuando explicó los dos regímenes que podíamos optar al momento de contraer matrimonio, estableció el régimen de comunidad o el de separación de bienes. Y dijo que para modificar esos, si hubiéramos optado, por ejemplo, por el régimen de comunidad y luego queríamos modificarlo, teníamos 1 año después de haber contraído matrimonio. Por eso me Bien. quedó como el plazo. En realidad, ese año está orientado para, digamos, más allá de que el tema de separación de bienes lo van a ver en particular, pero el plazo del año está orientado para que los cónyuges no puedan realizar maniobras sobre los perjuicios de terceros y que analicen realmente qué régimen les conviene más en función de su situación. Y por una cuestión de que los demás puedan entender, ¿sí?, y dar seguridad jurídica a las maniobras, a los actos que quieren realizar con estos cónyuges respecto de dónde están parados ellos, para entender, ¿sí?, sobre todo, para entender qué garantía van a tener respecto a las obligaciones que ellos asuman. Ahora, eso está orientado en función de la posibilidad de el propio acuerdo que ellos puedan realizar para cambiar el sistema patrimonial. Este esquema está dado en función de una protección, ¿sí?, sobre el patrimonio que tiene un cónyuge respecto del otro. Con lo cual, la regulación que ustedes van a ver en el código no tiene un plazo establecido. Esto depende de las circunstancias y depende del peligro concreto que se pueda visualizar sobre esa administración patrimonial. No tenés un plazo, digamos, legal mínimo por el cual vos tengas que estar en el régimen de comunidad para solicitar la separación judicial de bienes. Lo importante acá, ¿sí?, y entiendo yo de que no se establece plazo, porque tiene que encuadrar específicamente en alguno de los supuestos que establece la norma. Y que son supuestos que están orientados a proteger al cónyuge, ¿sí?, que puede verse afectado sobre alguna de esas situaciones. Mala administración, concurso. ¿Esto qué significa? Que si a los 6 meses del matrimonio cae en concurso, ¿sí?, y realmente notás que tu situación patrimonial puede verse perjudicada, no tenés una limitación para poder plantear esta separación judicial de bienes, ¿sí? Si entiendo que esa es la pregunta. No tenés un plazo previsto mínimo del régimen de comunidad para poder plantearlo, al menos desde la regulación normativa. Habría que ver si en algún caso particular se ha establecido, ¿sí?, un plazo mínimo, o si se le ha planteado alguna cuestión de analizar cómo estaba organizado el régimen de comunidad. Bueno, pero lo que me refiero es que normativamente no tenés un plazo mínimo de la misma forma que tenés en el sistema de elección de los cónyuges. Perfecto. Perfecto. Si recae en alguno de esos tipos, yo podría exigir revocar el régimen de comunidad y ir a un régimen de división de patrimonio o de bienes. Régimen de separación de bienes, exactamente. Separación de bienes. Perfecto. Eh, Muchas gracias. Vamos a revisarlo por las dudas, lo quiero revisar desde la posibilidad de la modificación. El artículo 463 habla de que a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración de matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. No puede establecerse que la comunidad comience antes o después, excepto en el caso de cambio de régimen previsto en el 449, que es lo que yo les venía refiriendo. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de 1 año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Fíjate que siempre está orientado a la posibilidad de la modificación por parte de ellos. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Y después habla de los acreedores. ¿Sí? Entonces, ahí es donde encuentran la normativa ligada a por qué está orientado a la protección, ¿sí?, de los cónyuges y respecto de los terceros. Para poder modificar este régimen por voluntad de los mismos cónyuges, tenemos que tener este plazo, ¿sí?, de espera. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto, Entonces la declaración judicial de bienes mantiene el régimen primario. Esto es importante. ¿Por qué? Porque como ustedes todavía están sometidos, ¿sí?, están manteniendo el vínculo y sometidos a un régimen patrimonial que ya sea el de comunidad o ya sea el régimen de separación de bienes, cualquiera de los dos responde al régimen primario, a la protección núcleo que tiene cualquier sistema patrimonial, ¿sí? Ya sea que estén aplicando uno u otro, van a tener un piso mínimo de orden público que tienen que respetarse
¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta las responsabilidades que esto genera, y ahí les pongo para que repasen, entiendo que esto ya lo han visto, pero para que repasen, del 454 al 462 refiere a este piso mínimo obligatorio, núcleo duro, régimen matrimonial, patrimonial primario, como lo quieran llamar. Dicho esto, entonces, nos vamos a la indivisión postcomunitaria, ¿sí? Si se entendió hasta acá, no sé cómo estoy de tiempo, creo que estamos bien. Vamos a la indivisión postcomunitaria y ahí les pongo algunos de los artículos a los que nos vamos a referir. La indivisión postcomunitaria es la situación en que se halla la masa de bienes gananciales desde la disolución, por eso es importante que nos quede claro en qué momento y en qué casos se puede extinguir el régimen de comunidad. Entonces, ¿qué pasa con esa masa de bienes gananciales desde ese momento de extinción, desde la disolución hasta la partición? ¿Sí? Es decir, nos encontramos en un esquema en el cual existe indivisión, ¿sí? Cuando dos o más personas tienen derechos en común sobre un bien o un conjunto de bienes, sin que exista división material de sus partes. Por eso hablamos de un sistema de indivisión postcomunitaria. Extinguido entonces ahí sí el régimen de comunidad, y ya ahora nos queda claro en qué supuestos se extingue la comunidad, cómo esa comunidad se puede extinguir manteniendo o rompiendo el vínculo matrimonial, con qué efectos en cada caso, ¿sí? Entonces, nos encontramos frente a un supuesto en el cual dos personas, en este caso los cónyuges, ¿tienen derechos en común? ¿Tienen derechos sobre esos bienes gananciales? Sí, en principio sí, les correspondería, en principio, hay que analizar cada situación, ¿no? Pero en principio les correspondería la mitad de los bienes gananciales a cada uno, pero todavía no tenemos hecha la división material. Todavía, por ejemplo, tenemos esa casa, vamos a suponer que tenemos una única casa, y le corresponde la mitad a cada uno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La partimos al medio? Agarramos, ¿sí? Agarramos un taladro y la partimos al medio, cada uno vive en una mitad y otro en otra. Difícil de que eso prospere, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para dividir ese bien o ese conjunto de bienes. Por eso hablamos de una situación de indivisión. Nos encontramos en este periodo en el cual ya el régimen patrimonial está extinto, ¿sí? Pero estamos sometidos a una situación de que todavía no sabemos cómo vamos a hacer la repartija de los bienes. Y acá les traje un gráfico para ver si ustedes los puedo ubicar un poquito mejor, porque si se ubican bien en el espacio temporal en el cual nosotros estamos trabajando, es más del 50% de lo que a ustedes les va a permitir encontrar las herramientas necesarias para solucionar cualquier conflicto que se les presente en ese problema. Entonces, nosotros tenemos esa masa de bienes gananciales que conforma el patrimonio, ¿sí? Que se ha logrado durante el matrimonio, durante el sistema de gestión de la comunidad, y llegamos al punto que habíamos analizado de extinción de la comunidad, ¿sí? Por cualquier causa que sea, que nosotros habíamos analizado, 475, 480, y los efectos, ¿sí? En cuanto teníamos respecto de esto. Ahora, nosotros tenemos que llegar a la partición. La partición es la división efectiva, concreta, material, de los bienes que integran esa masa de ganancialidad, ¿sí? Entonces, todo este periodo que va de la extinción a la partición es el periodo de indivisión postcomunitaria. Eso es lo que tenemos y lo que vamos a analizar ahora. Todo el periodo que opera desde la extinción hasta la partición, ¿sí? Y durante todo ese periodo, lo que van a ver es cómo liquidamos esos bienes para lograr llegar a la partición, a la división material efectiva de esos bienes que integran la ganancialidad, ¿sí? Capaz que con este cuadrito a ustedes los pueden situar temporalmente en dónde están parados, ¿sí? Respecto al sistema patrimonial. Una vez producida entonces la extinción de la comunidad, se concreta la expectativa de los cónyuges o de los herederos, dependiendo de cuál haya sido la causal de la extinción. Acuérdense que la muerte, ¿sí? De uno de los cónyuges daba lugar a la extinción de la comunidad, respecto de los bienes gananciales formados durante la vigencia de dicho régimen y existentes a la disolución. Entonces ahí sí, entonces vamos a concretar o tratar de concretar esta expectativa que tenían, porque mientras estaba el régimen vigente, como les dije, están en expectativa esa parte de la ganancialidad que me corresponde. Recién lo voy a poder, ¿sí? Lograr que esa expectativa se materialice a partir de que logramos la extinción, llegamos a la disolución, a la liquidación y logramos la partición. Recién a partir de la finalización del régimen de comunidad es cuando se verifica la existencia de las masas partibles. Es decir, hasta ahora teníamos todos los bienes que formaban la comunidad. Bueno, ahora que la extinguimos, ¿sí? Ahora que sabemos en qué momento se extingue la comunidad, bueno, ahora podemos ver
cuánto hay dentro de la comunidad y cuánto tenemos, ¿sí?, para hacernos cargo de las deudas que tenga la comunidad y para distribuirnos entre los cónyuges. En cuanto a la extinción de la comunidad, ¿sí?, si esta extinción de la comunidad se da por causa de muerte, ahí vamos a utilizar las reglas de la indivisión hereditaria, que lo van a ver en sucesiones, ¿sí? Lo que a nosotros nos va a interesar ahora, las causas de extinción de comunidad que se dan en vida de ambos cónyuges. Que esto tiene ciertas reglas particulares que lo vamos a analizar en el artículo 481 y siguientes del Código Civil y Comercial. Es importante esto, ¿por qué? Porque antes, en el código anterior, no estaba regulado esta indivisión, ¿sí?, poscomunitaria en vida de ambos cónyuges. Se entendía, ¿sí?, se entendía que este periodo que yo les traté de graficar en esa línea temporal al principio, era tan corto que no había necesidad de regularlo. Lo que la experiencia nos demostró es que es todo lo contrario, ¿sí?, que los costos, ¿sí?, y los problemas que esto genera hacen que este periodo muchas veces se extienda por años y años y genera muchas situaciones de conflicto, por la cual no se estaba bien claro qué reglas se aplicaban a este periodo, ¿sí?, de indivisión poscomunitaria hasta lograr la efectiva partición. Hoy tenemos reglas más claras en este punto. La indivisión poscomunitaria, entonces, en vida de ambos cónyuges, que es lo que nos va a interesar a nosotros, sin perjuicio de que en caso de muerte después lo vamos a analizar, sobre todo cuando ustedes estudien sucesiones, nos va a interesar en cuanto a la administración y disposición que se van a poder realizar de los bienes durante este periodo, ¿sí?, de indivisión. Es decir, ¿qué pasa con la gestión de los bienes durante todo este plazo que va desde la extinción hasta la partición? Y la primera regla que se va a utilizar y la primera regla que fomenta el código es la autonomía de la voluntad. Es decir, que durante este periodo que nosotros estamos analizando de indivisión, los propios cónyuges pueden acordar reglas de administración y disposición respecto de estos bienes. Es decir, lo primero que vamos a fomentar es que ellos se pongan de acuerdo en cómo se van a administrar esos bienes durante este periodo de tiempo. Si no hay acuerdo, entonces, en principio, van a subsistir las reglas de la comunidad, salvo determinadas excepciones, ¿sí?, salvo algunas excepciones que se van a analizar. Pero en principio, autonomía de la voluntad, ¿sí?, para acordar cómo pueden administrar y gestionar estos bienes. Si no hay acuerdo, en principio subsisten las reglas de comunidad, que nosotros ya hemos analizado, con algunas excepciones. Alguna de esas cuestiones de excepción es el deber de informar, ¿sí? Van a tener que informar aquellas, ¿sí?, acciones o gestiones que realizan determinados bienes para conservar sobre todo la buena fe y lealtad en cuanto a ¿qué? En cuanto a que están en un periodo de indivisión, en cuanto a que esos bienes, ¿sí?, en principio, hasta que no se materialice la división, les corresponden a los dos. Con lo cual, ¿sí?, tienen un deber de informar de aquellas maniobras que se van a realizar sobre esos bienes con una antelación razonable, ¿para qué? Para que el otro cónyuge pueda eventualmente generar algún planteo o alguna oposición sobre esa gestión que se quiere realizar. Y sobre todo sobre los actos que exceden la administración ordinaria. Lo que tienen que tener en cuenta acá, que esta autonomía de la voluntad, que nosotros vemos durante este periodo de indivisión, está reservado a los supuestos de la extinción comunitaria que opere conjuntamente con la disolución del vínculo matrimonial. Por eso era importante que ustedes puedan entender, ¿sí?, esta extinción del régimen de comunidad que se podía dar en supuestos en los cuales subsistía el vínculo y otros en los cuales no subsistía. Y esta autonomía de la voluntad, ¿sí?, está especialmente orientada a los supuestos en los cuales se extingue, ¿sí?, extingue el vínculo conjuntamente con la extinción de la comunidad. ¿Por qué? Porque en caso contrario, en los casos en los cuales no extingue el vínculo, separación judicial de bienes que vimos, o, mejor dicho, modificación del régimen convenido por los cónyuges, todavía mantenemos vigente el régimen primario. ¿Por qué? Porque tenemos el vínculo matrimonial vigente. Y ese régimen primario es de orden público. Con lo cual, la regla o la autonomía de la voluntad que ellos quieren realizar tiene un límite, ¿sí?, en el orden público que tiene en relación a ese piso mínimo obligatorio. Ellos podrán acordar, ¿sí?, podrán mantener la autonomía de la voluntad, pero están limitados en función de ese piso mínimo obligatorio. Distinto a si me extinguió el vínculo matrimonial, ¿por qué? Porque al extinguirme el vínculo y extinguirme el régimen de comunidad, ya no tengo ese piso mínimo obligatorio y puedo, ¿sí?, manejar con mayor libertad estas reglas de administración y disposición.
¿sí? Por eso es importante que entendamos los supuestos de extinción de la comunidad para poder comprender cómo manejarnos en este periodo de indivisión. Bueno, esto es lo que les puse acá en azul, tiene que ver con eso. El 482 nos habla, o es donde ustedes pueden encontrar normativamente esto que les estoy diciendo recién. Si durante la indivisión poscomunitaria los excónyuges no acuerdan las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad en cuanto no sean modificadas en esta sección. Es decir, interpretando este primer párrafo, da la posibilidad del acuerdo. Si no acuerdan, entonces vamos a tener como supletorio el régimen de comunidad, ¿sí?, que se aplicaba cuando ésta estaba vigente, cuando estaba viva la comunidad. Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos. Acá encuentran entonces este deber de información que está regulado adicionándose al sistema de comunidad que se aplica supletoriamente en caso de que no se pongan de acuerdo los cónyuges. Para esto, recuerden, y esto se los traigo como para simplemente recordarle, que a este punto ustedes tienen que tener en claro cómo se gestionaban los bienes durante la comunidad. ¿Por qué? Porque esas mismas reglas son las que se aplican supletoriamente durante este periodo de indivisión si no tenemos ningún acuerdo. Acuérdense cómo se gestionaba en el caso de los bienes propios. Ahí les pongo de pista que repasen el artículo 469, sobre los bienes propios tienen cada uno de los cónyuges libre administración y disposición, salvo, ¿sí?, en los casos del asentimiento para disponer de derechos sobre la vivienda familiar, que analizado en el 456. En el caso de los bienes gananciales, ¿sí?, esto es a modo de repaso para que ustedes tengan en cuenta que son las mismas reglas que se aplican supletoriamente durante este periodo. El artículo 470 nos hablaba que sobre los gananciales también hay libre administración, pero por parte del cónyuge que es titular del bien. Es decir, es un bien ganancial, pero de titularidad de uno, libre administración y disposición, ¿sí?, salvo en los casos que se requiere el asentimiento. En los casos que se requiere asentimiento para enajenar o gravar determinados bienes, registrables, acciones, establecimientos comerciales, etc. Y respecto a los bienes que adquieren conjuntamente, titularidad conjunta, la administración y la disposición es conjunta, y la división de condominio se va a poder materializar de acuerdo al interés familiar. Esto es simplemente a modo de repaso, ¿sí?, para que ustedes tengan en cuenta que son las reglas que se aplicaban en la gestión de los bienes durante el régimen de comunidad. Repasen artículos 469, 470, 471, porque esto ya lo han visto, entiendo que ya lo han visto en las clases anteriores. Vamos a cerrar, a ver si estamos bien. En síntesis, entonces, extinguida la comunidad y el matrimonio, el principio es el acuerdo. Tenemos mayor libertad. El código recepta esta idea de libertad y autonomía de la voluntad para poder acordar qué es lo que va a pasar con estos bienes. A falta de acuerdo y de manera subsidiaria, las normas de la comunidad, artículo 482, con las remisiones a los artículos anteriores, integradas por las previsiones del 484 al 486, junto al deber de informar, que hemos visto, y a las facultades que se reconoce al cónyuge no titular para oponerse al acto de disposición que se le ha comunicado, que se le ha informado, permitiéndole requerir incluso la nulidad del acto o la restitución, ¿sí?, de los bienes. El 483 nos habla de las medidas protectorias que podemos tomar durante este periodo y que ya habíamos referido, ¿sí?, ya las habíamos referido al hablar de la separación judicial de bienes. En caso de que se vean afectados sus intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes: autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro cónyuge si la negativa es injustificada, o la designación, o la de un tercero, como administrador de la masa del otro. Su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la herencia, ¿sí? Es decir, acá lo que hace es solicitar una medida por la cual pasa o se pone en el lugar, ¿sí?, de la administración del otro, o realiza actos sin necesidad del consentimiento del otro cuando normativamente lo requeriría, en función, por ejemplo, de una negativa injustificada. Se niega por el simple hecho de negarse, no acredita o justifica que su negativa sea en beneficio o en interés familiar, o en interés, ¿sí?, de la comunidad, o en interés propio de la preservación de los bienes, sino que se niega por negarse, ¿sí?, que puede suceder, y de hecho hay muchos casos en los cuales la negativa no encuentra mayor fundamento lógico y jurídico que simplemente obstaculizar maniobras al otro cónyuge, ¿sí?
Entonces, estas son algunas de las medidas que pueden solicitarse, las que tienen que complementar con el artículo 722. Fíjense, nos fuimos bastante más atrás, nos fuimos a las normas procesales del derecho de familia, que nos refiere a estas medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad del matrimonio. La idea fundamentalmente de estas medidas es para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro. Y pueden ser, por ejemplo, medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos, y siempre el juez lo va a establecer con un plazo de duración. ¿Por qué? Va a establecerlo con un plazo porque la idea del juez es que estas medidas estén subsistentes hasta que se logre la liquidación y partición de la comunidad. No permite que este sistema se mantenga por un tiempo indeterminado, sino que la idea es que para evitar mayores conflictos y lograr clarificar la situación, esto tiene que estar orientado hacia, ¿sí?, determinar en concreto cómo se va a hacer la división de esos bienes. Entonces, este artículo tienen que complementarlo con este 722, que está un poquito más atrás, pero que refiere a estas medidas de protección y también trae, entonces da una idea de las medidas que pueden solicitarse. No es que este código les va a decir exactamente qué medidas, eso depende del patrimonio, el caso, qué tipo de afectación tiene, ¿sí?, qué tipo de bienes son los que queremos proteger, para analizarlo sobre la base de esta idea. Evitar administración o disposición de bienes que pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro. En cuanto al uso de estos bienes durante, acuérdense, estamos enmarcados en este periodo de indivisión poscomunitaria, en el cual tenemos la extinción de la comunidad y queremos llegar, ¿sí?, queremos llegar en algún momento a lograr la partición. Durante este periodo de tiempo, entonces, ¿qué pasa con estos bienes? ¿Cómo se van? ¿Se pueden usar esos bienes? Sí, claro, se pueden usar conforme al destino que tengan esos bienes. Es decir, si yo tengo una casa, no puedo poner un parque de diversiones en la casa, ¿sí? Tengo que utilizar la casa conforme a lo que está previsto que pueda realizarse. Entonces, usar y disfrutar de los bienes conforme al destino, en la medida compatible con el derecho del otro. Sobre la base siempre de ¿qué? De acordar, a ver cómo vamos a poder utilizar, ¿sí?, esa casa, esos bienes, ¿sí?, ese auto, ese local comercial, depende de lo que tengan dentro del patrimonio de esa ganancialidad. Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo, tenemos que plantearle la cuestión y el juez va a resolver. El uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor o calidad distinta a la convenida, solo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente y en beneficio del oponente. Si realizo un uso distinto o que genera, ¿sí?, algún perjuicio, puede generar perjuicio sobre esa cosa, entonces tengo la posibilidad de plantear o requerir una indemnización, o requerir incluso lo que se conoce como un canon locativo en función del uso que está dando el otro cónyuge respecto de ese bien o de ese conjunto de bienes. Partiendo siempre de la autonomía de la voluntad, si no nos ponemos de acuerdo, ¿sí?, entonces el juez va a resolver. Si uno de ellos está usando la cosa más de lo que le correspondería, o de una forma diferente a la que nosotros pactamos, entonces de esa manera podremos requerir, ¿sí?, podremos requerir una compensación. Esa compensación recién va a tener vigencia y va a poder ser reclamable a partir del momento en que la solicitemos. Si no realizo esa solicitud, se entiende, ¿sí?, se entiende que estoy conforme con el uso que está dando la otra, ¿sí?, el otro cónyuge o la otra persona. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a tener un efecto retroactivo, sino que va a ser a partir del momento en el cual planteo, ¿sí?, mi oposición y planteo, ¿sí?, y requiero una indemnización o compensación sobre ese uso. A ver, esto se me activó, no sé si me plantearon algo en el chat, espérenme un segundito. Siempre en el término de la indivisión, no estoy entendiendo la pregunta. A ver, Pedro, tocayo, a ver si ya la respondió. Bueno, genial, buenísimo que la respondí, mira, no lo había visto y la respondí. Perfecto. En cuanto a los frutos y las rentas, ¿sí?, estos bienes que tenemos en la comunidad generan o pueden generar frutos y rentas. Estos frutos de los bienes indivisos van a incrementar, van a acrecentar a la indivisión. El copropietario que los percibe tiene que rendir cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un supuesto de periodo de indivisión, es decir, ese conjunto de bienes todavía forma parte
de un patrimonio que nos corresponde a ambos, con lo cual tenemos que rendir cuenta de eso que estamos percibiendo. El que tiene el uso y goce exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una compensación a la masa desde que el otro la solicita. De vuelta a esta idea, ¿sí?, de compensación, y de vuelta a la idea de que esta compensación por el uso y goce exclusivo es a partir del momento en que se la solicita. El uso exclusivo tolerado por el otro copartícipe sin oposición importará la aprobación de la situación. Básicamente, si no nos quejamos, si no le planteamos, no vamos a poder percibir la compensación, el canon locativo, ¿sí?, por ese uso que no podemos realizar o por el uso mayor que está haciendo la otra persona. Y acá es importante diferenciar uno y otro supuesto. Los frutos y las rentas de los bienes gananciales van a engrosar, van a incrementar la indivisión. Por lo tanto, ingresan esa masa que todavía estamos sujeta a indivisión y que estamos en pos de liquidarla y partirla. Pero los frutos, rentas y productos de los bienes propios y los frutos civiles, el trabajo, profesión o industria de los copartícipes, en este caso de los cónyuges a partir de la extinción de la comunidad, le pertenecen en forma exclusiva al copartícipe que los causa o al titular del bien. Entonces, los frutos que incrementan son los frutos de la ganancialidad, pero el trabajo propio posterior a la extinción o los frutos de los bienes propios, ¿sí?, posteriores a la extinción, son propios de la persona que lo tiene, del titular del bien. ¿Sí? Esto es importante recalcarlo para poder distinguirlo uno y otro. Más allá de que después podamos llegar a ver algunos planteos de recompensas, algunos reclamos de compensaciones en función de esto, pero bueno, eso no los quiero complicar demasiado ahora. Lo importante es que ustedes puedan entender y puedan diferenciar este incremento que se da dependiendo de la naturaleza del bien sobre la cual estemos analizando en este periodo de indivisión. En cuanto a la responsabilidad por las deudas, el pasivo, el 486 nos dice que en las relaciones con terceros acreedores durante la indivisión poscomunitaria se aplican las normas de los artículos 461, 462 y 467, sin perjuicio del derecho de estos a subrogarse en los derechos de su deudor para solicitar la partición de la masa común. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que aplicar los principios generales que habíamos analizado antes en cuanto a los principios de responsabilidad separada, pero con una responsabilidad solidaria en forma excepcional. La solidaridad en forma excepcional está aplicada en función de los artículos, por ejemplo, 461 y 462, que refieren a ese piso mínimo obligatorio que antes teníamos, al régimen común, ¿sí? Y la responsabilidad, no sé si los había traído acá, que, a ver si lo había puesto. Sí, bueno, que esto está orientado en función de la protección de los terceros y que mantiene el diseño del sistema de responsabilidad vigente durante la comunidad de bienes. Es decir, por ejemplo, la responsabilidad solidaria en los casos de las necesidades ordinarias del hogar, sostenimiento y educación de los hijos, ¿sí? Ahí tenemos una responsabilidad solidaria de característica excepcional al principio general de la responsabilidad separada, ¿sí?, de la responsabilidad separada por las deudas que adquiera cada uno de ellos. Va a responder con su patrimonio individualmente, ¿sí? Pero hay supuestos excepcionales, yo les di algunos, ¿sí? Analicen también entonces el 461, 462 y 467, que son los supuestos de responsabilidad mayor, una responsabilidad solidaria por ambos, en función de situaciones o deudas particulares que se daban durante la comunidad. Entonces, esto es importante, mantiene ese principio de responsabilidad aún en este periodo de indivisión. Y lo que nos dice, la última parte, es que el acreedor, o lo que nos quiere decir, es que el acreedor, ¿sí?, en principio no puede pedir la extinción de la comunidad. En principio, él no puede solicitar, ¿sí?, que se ocurra o que opere la extinción de la comunidad. Pero si se extinguió la comunidad, por alguno de los supuestos que habíamos analizado, puede pedir la partición. Es decir, yo logré, o sea, los cónyuges lograron, por ejemplo, el divorcio, extinguieron el régimen de comunidad. Está bien, buenísimo, extinguimos el régimen de comunidad, pero estamos alongando demasiado este periodo de indivisión poscomunitaria, y tengo acreedores que quieren cobrar. El acreedor entonces no me podía pedir que me divorcie, no me podía pedir la extinción de la comunidad, pero si ya extinguió el acreedor, lo que puede decir, bueno, a ver, agilicemos estos trámites porque yo quiero cobrar, necesito saber, ¿sí?, los bienes que va a quedar cada uno y sobre los cuales voy a querer cobrar mi deuda, ¿sí? Entonces, eso es importante lo que nos está queriendo transmitir en esta última parte. En cuanto a los efectos frente a los acreedores, y ya creo que vamos terminando,
la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor. En este sentido también es una norma de protección respecto a los terceros, ¿sí? Entonces durante el estado de indivisión, las masas gananciales de cada cónyuge, o excónyuges en este caso podría darse, mantienen su propia individualidad frente a los terceros. Así cada masa continúa como garantía de las obligaciones contraídas por el cónyuge propietario. La disolución entonces, la idea de esto es que no puedo, ¿sí? La extinción y la disolución del régimen no me puede generar un perjuicio sobre la masa, ¿sí? La masa con la masa de bienes, el conjunto de bienes, que el acreedor tenía en cuenta al momento de otorgar el crédito. No puedo esto generarme un detrimento, un perjuicio, ¿sí? Respecto de estos acreedores que tuvieron en cuenta esa garantía, esos bienes en garantía sobre el crédito que se le estaba otorgando a un deudor particular, a uno de estos cónyuges. Esa sería la idea. La idea de este artículo resguarda expresamente el derecho de los acreedores con quienes contrataron los copartícipes antes de extinguirse la comunidad, extinción que solo le es oponible una vez que está inscripta en el registro civil, ¿sí? Es decir, con la inscripción, ¿sí? Con la inscripción de esto vamos a poder oponer esa extinción de la comunidad frente a los terceros. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque dependerá entonces de si extinguía o no extinguía el vínculo, cómo se podía dar esta situación de extinción de la comunidad en uno u otro caso. Creo que hasta acá estamos a ver. Lo que les traje como para que recuerden, ¿sí? Cómo se aplicaban las reglas generales en materia de responsabilidad, ¿sí? De las deudas de los cónyuges. Tengamos en cuenta que en la comunidad de ganancias, esto es simplemente a modo de estos carteles que les traje así medio bordosos, son a modo de, para que les llame la atención el color, incluso para que vean que es un repaso de lo anterior, pero que son normas que ustedes van a tener que traer a cuento para solucionar conflictos en este periodo de indivisión comunitaria también. En materia de comunidad de ganancias, ¿sí? En materia de ese régimen patrimonial en particular, el principio, como les dije antes, la responsabilidad es separada. Cada cónyuge responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos, ¿sí? Es el principio general en materia de responsabilidad. Cada uno se va a hacer cargo de las deudas que toma. En principio, con los bienes propios, ¿sí? Y con los gananciales de su titularidad, que él o ella, ¿sí? Adquiera, depende de cómo estemos mirando la situación. Con las excepciones ligadas a la responsabilidad solidaria, que también algo de esto ya les referí. Necesidades del hogar, sostenimiento y educación de los hijos comunes o hijos menores o con capacidad restringida que convivan con ellos, en función de la aplicación de estos artículos que ahí les pongo para que ustedes puedan repasar también, 461 y 455, y también se da la posibilidad de responsabilidad concurrente, es decir, responden con la parte que le correspondía de los bienes gananciales para los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, ¿sí? Es decir, no solamente va a responder en ese caso el cónyuge que contrajo la deuda, sino también el que no lo contrajo la deuda, pero con los bienes que forman parte de la masa ganancial, con los bienes gananciales, en función también de la aplicación del 467, ¿sí? Entonces, principio general, muy importante, ¿sí? Muy importante que analicen bien el tema de la gestión de los bienes, ¿sí? Y la responsabilidad en las deudas, porque si lo analizan bien para el régimen de comunidad, mientras está subsistente el matrimonio, les va a servir para el periodo de indivisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de la gestión de los bienes, si no acuerdan algo, se aplica en forma supletoria, y en las deudas, ¿sí? Se aplica también este esquema, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad. De aquí entonces, ¿sí? De acuerdo al cuadrito que yo les dije, de la masa de bienes gananciales, la extinción de la comunidad, este periodo de indivisión, se avanza al tema de la liquidación del régimen de comunidad, ¿sí? Cómo vamos a hacer para determinar, ¿sí? La cuenta de activos, las deudas, ¿sí? Y cómo eventualmente después vamos a llegar a la partición, que era el periodo hasta donde se extendía esta indivisión postcomunitaria, pero eso lo van a continuar viendo a partir de mañana, ¿sí? Esto, el tema de liquidación, lo siguen viendo con el resto de los procesadores. ¿Quedó claro esto? A ver si tienen alguna duda o alguna cuestión que les haya quedado. A ver si veo acá en el chat. Buenísimo, de nada. ¿Alguien tiene alguna duda?
Sí, disculpe, doctor, yo tengo una consulta, capaz que no sé si lo entendí bien. Respecto a, por ejemplo, un hipotético caso en el cual yo peticione el régimen, judicialmente, el régimen de separación de bienes, Sí, porque se dio un supuesto caso de los que ya habíamos hablado. Pero mi cónyuge se endeudó tanto que no puede sustentar con un acreedor la deuda que tiene. ¿Yo debo informar a ese acreedor? ¿Se informa a los acreedores respecto a a esa modificación en el régimen matrimonial o no? sí. Claro, Bien, justamente eso es lo que refería al tema de la oponibilidad para que se ok, pueda, para que vos puedas informarlo y que esto tenga publicidad, vas a tener que inscribir, sí, vuelvo para acá, vas a tener que inscribir la extinción del régimen de bien, comunidad, en este caso, si vos lo querés aplicar a partir de la separación judicial de bienes, manteniendo vigente sí. el vínculo, vas a tener que inscribirlo en el registro civil, ¿sí? Esto va a tener que, para que tenga oponibilidad y también sepa el acreedor. Bien, una Sin vez perjuicio de que entonces, dependiendo de la deuda que haya asumido y qué tipo de deuda ujú, sea, se te van a aplicar los principios de la responsabilidad que habíamos analizado. Es decir, perfecto, si es propio, si el bien, es ¿cómo? referido a si son deudas propias o deudas a lo que usted Eh, refirió después en el último. Exactamente, exactamente. Bien, Porque, por ejemplo, si el cónyuge se endeudó como para poder cubrir los gastos de escuela de los chicos, ¿sí? Situación que hoy por hoy claro, se ve mucho, entonces esa cuestión implica o entraría en uno de los supuestos de responsabilidad solidaria, con lo cual podría extenderse esa obligación no solamente respecto del cónyuge tomador, sino también del otro, ¿sí? Entonces, depende de la génesis, depende de la causa por la cual se genera esa obligación, podría encuadrar en el régimen de excepción con una responsabilidad mayor por parte de los cónyuges. Está volando el entonces chat. yo inscribiría esa modificación y una vez que la inscribo, los acreedores pueden oponerse ante esa inscripción. Eh, que el acreedor se oponga a la inscripción. No Sí, me termina de cerrar, o sea, porque el acreedor lo que puede llegar a plantear es en base a su crédito, no en sí. claro, Lo que podría plantear es una inoponibilidad, más que una oposición, una inoponibilidad sí, de esa modificación o esa extinción en la comunidad respecto de su crédito. Me resulta un poco más posible de plantear, más que una sí. oposición a la extinción de la comunidad. Porque esto, acordate que esto, si es por ejemplo en el marco de una separación judicial de bienes, hay un juez que ha resuelto justamente la extinción del régimen de comunidad para pasar a un sistema de separación. Con lo Bien. cual, me resulta difícil que pueda plantear oposición. Sí podría llegar a plantear una inoponibilidad, ¿sí? Frente a su crédito si es anterior y encuadra en un supuesto de responsabilidad mayor para que lo afronten ambos cónyuges. Podría ser el caso, ¿sí? Me parece que podría plantearse más por ese lado. Perfecto. Claro, A ver, porque quizás esa modificación lo puede perjudicar en el crédito. claro, A eso me refería yo. claro. Sí, 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 Claro. sí, claro, claro, sí, sí, sí. Bien, Em, perfecto. no, de nada. Y le puedo hacer otra Fíjate que consulta que el no tiene nada que ver. artículo, fíjate que el artículo, y acá vuelvo, este artículo que justo estábamos hablando, a ver, que Sí. cierro esto, no sé si estaban viendo también el chat, a ver. Este artículo 487, acá vamos de vuelta, te habla que la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor. Es decir, no te dice que Perfecto. pueda oponerse a la disolución, sino que te dice, la disolución, ¿sí?, no me va a poder perjudicar mi crédito. Si ese crédito yo Bien. se lo otorgué sobre la base de la responsabilidad que tenía, no solamente tuya, sino que porque conozco el piso mínimo obligatorio, entiendo que también va a ser responsable el otro cónyuge, entonces ¿sí?, esa garantía que yo tuve en cuenta para otorgar el crédito no me la podés limitar en función de la liquidación, ¿sí?, en función de la extinción de la Régimen ganancialidad. de comunidad. Ahí tenés como tenés, Perfecto. en este artículo tenés contemplado esta protección a los terceros que se le otorga. Perfecto. Otra consulta, disculpe, que no tiene nada que ver. En la clase del día 7 que usted dio matrimonio, si no me equivoco, creo que Sí. no pudo Sí. descargar desde el campus la clase. No, es que no, vos no estabas justo capaz, te perdiste la primera parte. Le pedí Ah,
a Secretaría Académica le pedí si me podía gestionar, porque esa la dimos en Webex y no tenía el Claro. vínculo. Como esto Sí, lo estamos dando en Zoom, Ah, entonces no tenía gestión, pero ya lo estamos gestionando y en cuanto lo tenga lo voy a subir al campus. ahí ya me contacté con perfecto. los chicos Muchas y gracias, como doctor. Ay, mira, esa nos están contestando de eso, a ver. que ahí ya me contacté con los chicos y esa clase fue grabada por los BDLs porque en ese momento estábamos con Webex. Entonces Sí. tendríamos que hacer un seguimiento, encontrar a los BDLs si tienen todavía la clase y recién ahí vamos a poder pasártela. Pero Ah, primeramente, bueno, ¿necesitas que hay yo que- haga algo con ellos o que lo gestione algo o eso lo pueden hacer ustedes? no, ahí nos vamos a contactar directamente. Ah, Así que, bueno, genial. pero bueno, más que nada eso, que primero dependemos de que quien hizo inicio a la clase, el BDL que haya hecho inicio a la clase, que siga. Me acuerdo que fue Mariano, no sé si te sirve ¿Mariano el fue? dato. Mariano fue, Sí, sí. sí, sí. Entonces listo, después me contacto directamente con él y le pregunto a ver si puede localizar la clase. Buenísimo, buenísimo, genial. Y para pedir la grabación de esto como lo hago, lo pido después no me acuerdo a quién se lo había pedido la otra vez. A Fernando seguramente o a Alan se le había Bueno, pedido. genial, se lo pido a ellos entonces, así Sí, lo porque podemos dejar. ahora a la noche terminamos de desgrabar todas las clases y una vez que la tenemos en la computadora, ya ahí la subimos al canal y el link lo podemos compartir a los grupos y o a los profesores que lo solicitan. Ah, genial, Así buenísimo, que contactalo a ellos que ningún problema, te van a pasar el link. perfecto. Acá veo hay alguna pregunta, ¿sabe a qué horario es mañana? Ah, la plenaria de Rotonda, la verdad que no sé a qué hora es la plenaria, ahí no te puedo ayudar. Sí, y el PowerPoint lo voy a subir, quédense tranquilos. Además de la grabación de la clase, ahora me fijo si puedo subirles el PowerPoint, eso sí ya se lo subo, no tengo problema. Y acá contestaron, no sé si todos ven el chat, contestaron 18:30, supuestamente la clase para mañana de Rotonda, eso yo la verdad no lo sé. Eh, Estaba puesto acá, me dicen que estaba puesto ese horario. Por si no pueden, no sé si están viendo el chat conmigo o no, pero bueno, acá otros compañeros de ustedes por lo menos tenían esa información. Bueno, muchas gracias a todos chicos, voy a dejar Muchas gracias. de grabar ya. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y que, bueno, que los ayude a seguir estudiando. Cualquier cosa el martes que viene nos seguiremos viendo. Si tienen alguna duda o algo, me dicen. Un saludo para todos, nos vemos, Gracias, hasta luego. Gracias, Pedro. hasta luego.